8:06. Hacemos mesa central acá en Tele13 Radio. Bodega San Francisco creciendo juntos y el futuro está aquí. Está sucediendo ahora en BHP. Presenta la mesa de editoras el Rat Pack aquí en Mesa Central. Paula Valenzuela, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿De qué vamos a hablar hoy en el Rat Pack? Vamos a hablar de las inesperadas salidas de Maya Fernández y Miguel Crispi a un día del aniversario número 3 del gobierno del presidente Boric. ¿Qué pasó? Aquí se los voy a contar. ¿Qué pasó? Vamos a saber de eso. Marily Luders, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿De qué vamos a hablar? Del sorpresivo, improbable nuevo primer ministro de Canadá, Mark Carney. El partido gobernante eligió un economista y banquero, y no un político, para enfrentar el tsunami Trump. Carney tiene las peores crisis financieras y económicas de la historia en su espalda. Buena. Qué personaje. Ya, vamos a hablar de eso. Pero partamos por qué pasó, Paula Valenzuela. ¿Por qué se fueron ayer Maya Fernández y Miguel Crispi, la ministra de Defensa y el jefe de asesores de Gabriel Boric? Bueno, hoy el presidente Boric celebra sus 3 años desde que asumió y comienza así el último año de gobierno. Pero lo hace sin ninguno de los integrantes más cercanos con lo que llegó a la moneda en marzo de 2022. Sin Giorgio Jackson, sin Matías Mesa, sin Camila Vallejo, que actualmente está con su postnatal y no vuelve hasta junio, y ahora sin Miguel Crispi. Tampoco ocupan ya sus cargos los primeros socialistas que le dieron su apoyo en la primera vuelta presidencial: Manuel Monsalve, hoy en prisión preventiva, y Maya Fernández, que dejó ayer el gabinete. Bueno, todo empezó ayer alrededor de las 13 horas, cuando la entonces ministra de Defensa, Maya Fernández, recibió un llamado telefónico del presidente Gabriel Boric, que le pidió conversar. A las 13:40 ella llegó hasta La Moneda, al Palacio, para reunirse con el mandatario. Esa cita, dicen, fue bastante formal, duró unos 10 minutos y así se terminó de sellar su salida. Luego Fernández se dirigió hasta... ¿El presidente la llamó a ella? El presidente la llamó a ella. Luego Fernández se dirigió hasta el despacho de la vocera subrogante, Isabel Echeverry, y coordinaron la bajada comunicacional de lo que dirían en el momento en que se hiciera pública esta información. Más tarde volvió al Ministerio de Defensa, donde se despidió de los funcionarios. Todo fue muy emotivo, me contó una persona que estaba ahí, porque ya a esa altura se sabía que no iba a haber ceremonia. Algo totalmente inesperado, porque ya hace menos de una semana habíamos visto una ceremonia bien formal y usual, como se hacen los cambios de gabinete con Carolina Toá. Entonces, cerca de las 4:20 de la tarde se confirmó su renuncia a través de un comunicado que al final a todos nos sorprendió y a todos nos golpeó. Pero para entender por qué Maya Fernández sale del gobierno, inevitablemente tenemos que remontarnos a la controversia que comenzó el viernes 3 de enero, cuando el gobierno desiste de la compra de la casa del expresidente Salvador Allende, que tenía por objetivo ser convertida en un museo, por esta incompatibilidad constitucional de que autoridades de gobierno y parlamentarios no pueden celebrar, esta incompatibilidad de celebrar contratos con el Estado. Y ahí hay que recordar también que Maya Fernández es nieta de Salvador Allende y copropietaria de la residencia de Providencia, al igual que la senadora Isabel Allende, hija del exmandatario, ambas militantes del Partido Socialista. En todo caso, el escándalo no había terminado, al menos estos días. La semana pasada, como ustedes bien recordaban en la mañana, conocimos que el gobierno había aumentado en 100 millones más el valor de la casa y que además quedaría en comodato para la Fundación Allende. En ese momento, en enero, el 6 de enero, la responsabilidad política la cobró Marcela Sandoval, que era ministra de Bienes Nacionales y Frente Amplista, y Maya Fernández de hecho salió a defenderse señalando que el legado del presidente Allende no está en su casa sino en su historia, dijo que no había recibido ni un peso por la casa y en fin, el gobierno la defendió al menos hasta ayer. Pero la ofensiva opositora no paró. Hubo requerimientos ante el Tribunal Constitucional y también amenazas de acusaciones constitucionales. La Moneda la siguió defendiendo y la acusación, en todo caso, ayer no fue solo una amenaza, porque se alcanzó a presentar justo a la oficina de partes tipo un poco antes de las 4 de la tarde, o sea, como 20 minutos antes de que renunciara. Hubo ayer una revuelta, más o menos, que Chile Vamos había retirado firmas, pero al final Francisco Undurraga lo descartó y al menos hasta ahora la acusación hasta ahora sigue adelante. Ahora, en ciencia ficción, ¿qué habría pasado si hubieran sabido de la renunciante? Claro. También. Porque esa es, digamos, una vez que ya la presentaste de alguna manera, tienes que sigues adelante, pero por media hora... Claro. Claro, fue por minutos, sí, tal cual. Ahora dicen, nosotros no buscábamos, en las cuñas ayer decían, no buscábamos en las declaraciones una salida del gabinete, sino cobrar responsabilidades políticas y básicamente quitarle estos 5 años que hay de inhabilidad de cargos públicos. Por supuesto, siempre una acusación cuando el ministro no está en ejercicio es diferente a... Súper distinto. Salida. Sí.
Bueno, y aunque Con Chadwick fue así, ¿no? Sí, con Chadwick estaba pensando lo mismo. Sí. Con Chadwick fue así y persistieron. Pero eran otros momentos, igual, el estallido. Es verdad. Era otro Chile. Otro Chile. Bueno, y aunque la ministra Echeverri dijo públicamente que fue Fernández quien presentó su renuncia, y agregó que ahora estaría concentrada en preparar su defensa, cercano a la exsecretaria, según lo que yo reporté ayer, comentan en privado que todo fue inesperado y que fue el propio presidente Boric que le pidió su salida. Hay molestia en el Partido Socialista, reconocen, porque este hecho se da además a solo días de la elección interna de la colectividad del fin de semana. Pero hay un punto acá, porque en el PS admiten que este caso siempre fue impresentable, porque tanto Maya Fernández como Isabel Allende han estado prácticamente toda su vida en política y dicen era imposible que no viera la incompatibilidad constitucional que esto significaba y que la Constitución está súper clara y no tiene dos interpretaciones. En todo caso, esto nunca ningún socialista lo va a reconocer públicamente por lo que significa la familia Allende en su ADN. Ahora, independiente de esa crítica interna, varios ven la salida de Fernández como un neteo de lo que ocurría en paralelo este lunes, era la inminente renuncia de Miguel Crispi, el Frente Amplista jefe de asesores del segundo piso del Palacio de la Moneda. Porque el comunicado que conocimos, que les comentaba al principio, no solo consignaba lo de Fernández, sino también, entre otras cosas, la salida del ex RD. Algo que sorprendió porque el exdiputado había resistido varias críticas y polémicas desde el caso Democracia Viva que estalló en junio de 2023. Y de hecho, pilló por sorpresa al Congreso también, porque en ese momento, la verdad, la bancada frente amplista, al menos, y el oficialismo, estaba concentrado en la censura que se va a votar hoy de Carol Cariola, y estaban viendo prácticamente si están los votos o no, etcétera. Entonces estaban realmente en otra galaxia y no los pilló totalmente por sorpresa. No lo vieron venir. No lo vieron venir. Eso sí, ayer hubo un hito que para varios fue un detonante de esta salida. ¿Por qué? Porque Miguel Crispi asistió por segunda vez a la comisión investigadora del caso Monsalve, luego de que la Contraloría reafirmara que los funcionarios públicos deben asistir a las comisiones investigadoras y además colaborar. Todo esto porque la primera vez, ¿se acuerdan que salió la frase, todo el rato respondía lo mismo, Miguel Crispi, las conversaciones con el presidente son privadas? Tuvo que asistir nuevamente y, pese a que no repitió tan textual esa frase, argumentó que por sus funciones y su contrato estaba obligado a guardar reserva de las conversaciones con el presidente y apeló a esta cláusula de la confidencialidad y dijo que el espacio deliberativo con el mandatario no sería posible de cumplirse si no hubiese un espacio reservado de conversación. Eso provocó ya la profunda molestia de la oposición y entonces el ambiente de la comisión quedó totalmente tensionado. De hecho, el diputado Álvaro Carter le insinuó que si acaso se creía el cura Crispi por el secreto de confesión. Y hasta Mellado terminó la sesión con una amenaza de solicitar a la Contraloría abrir un procedimiento disciplinario en su contra. Duró 50 minutos, todo fue súper tenso. Y de hecho, Crispi y Mellado que enfrascaron una discusión porque Mellado no paraba de preguntarle sobre sus asesorías en el caso Monsalve. Los cercanos de Crispi, digo, lo vieron ofuscado en ese momento. Dicen algo que no es usual en él, no es habitual en su carácter, entonces eso generó una alerta. Bueno, y para varios, esa sesión fue el punto cúlmine para Crispi, quien venía pensando en su salida al menos hace 2 semanas, cuando se reveló que la esposa del sociólogo, Livia Contreras, fue contratada como productora del Museo Interactivo Mirador, con un sueldo bruto de 1,5 millones aproximadamente, y que además no tenía estudios superiores. Por cierto, le criticaban que esta contratación también se ha hecho por el director, que justamente es militante del Frente Amplio. En el oficialismo admiten que Crispi ya estaba muy cansado personalmente, con las constantes críticas políticas que ya venían, como les decía, de 2023. Es larga la data también el caso Monsalve, el caso Procultura, convenio, en fin, es como larga la data en ese sentido. Pero dicen que la polémica con la esposa, para él dicen ya superó los límites, de como los códigos de la política. Sí, lo pilló de vacaciones. Y está, lo que me dicen es que estaba muy, muy, muy indignado por... Sí, lo venía pensando, lo venía hablando con cercanos. Ahora, en lo público, claro, en este comunicado no se dan razones de su salida. La vocera subrogante, eso sí, aclaró 3 puntos y aquí mismo en la entrevista lo refuerza, que presentó su renuncia él voluntariamente e indeclinablemente, que él, igual que todos los asesores, han contribuido a responder preguntas y a colaborar a las investigaciones, y de nuevo que reconocen su labor. Para las bases La ministra Echeverri también defendió el principio de la confidencialidad. Lo defendió, es verdad, sí. El gobierno respalda. Bueno, y los diputados oficialistas también, al menos Diego Ibáñez y Carolina Tello, también
defendían, o sea, en la sesión no estaba solo Crispi, no se imaginan eso, claro. No, en términos de principio, yo creo que cualquier político defiende. Cualquier político del gobierno defiende es más o menos razonable. Sí. ¿No? Si no, por supuesto, si ahora, no asesor. Esto fue bien doloroso para las bases de ex Revolución Democrática, porque ya han visto a salir a varios de sus líderes, digamos, más importantes, pero en la bancada Frente Amplista se vivía otro mundo, porque al menos, por ejemplo, las primeras declaraciones, Jorge Brito, que había sido exdiputado RD y ahora Frente Amplista, ya había criticado harto a Crispi y dijo que veía con buenos ojos este cambio porque le daría nuevos aires al gobierno. Otros dirigentes, por ejemplo, como Raúl Soto, el diputado del PPD, señaló que el gobierno comienza a sacudirse de sus problemas porque Crispi ya venía arrastrando problemas hace mucho. Ahora, ¿quién reemplaza a Crispi? Felipe Melo, como les contábamos también en la mañana, expresidente de la FECH, ingeniero civil de la Chile, no tiene militancia, pero es indicado como muy cercano al presidente Boric, algo que parece absolutamente importante ante el primer dato que les decía, que inicia su 4º año de gobierno sin sus estrechos colaboradores del 2022. Oye, ojo con el WhatsApp colaborativo funciona tan bien. Es mejor que la inteligencia artificial. ¿Qué nos precisan? No nos precisa nada, no. Nos dan una perspectiva. Lo que pasa es que Adriana del Piano asume el gobierno, le queda un año al gobierno, entonces tiene un año. Pero es ministra de Defensa, cosa que no ha sido. Adriana del Piano, ella misma decía, su relación con la Fuerza Armada se limita cuando fue intendenta de Santiago, en un periodo de aproximadamente 1 año y medio, algo así, ¿no? Y quedan algunas cosas importantes para este año para la Fuerza Armada, entre otras la nominación de comandante en jefe en la Armada y en el Ejército. Claro, no es ni menor. más ni menos. Sí. Entonces, es tema para la relación con las Fuerzas Armadas. Afortunadamente está Ricardo Montero en la Subsecretaría de Defensa y Galo, tan difícil de pronunciar su apellido, Galo Edelstein. Ahora, por otro lado, una persona con experiencia. Hay que pronunciarlo con personalidad. Claro, una persona con alta experiencia política es buena para este tipo de nombramiento. Claro. Sí, porque efectivamente moverse, no le falta ni redes ni experiencia. Ni redes ni experiencia. Ya, Mariela Luders, ¿tiene la experiencia para ser primer ministro de Canadá, Mark Carney? No sé, vamos a ver después de lo que les voy a contar. El economista Mark Carney tiene 59 años, va a asumir en los próximos días como el primer ministro de Canadá en reemplazo del emblemático Justin Trudeau. Ha sido el primero en muchas cosas, algunas bien inéditas. Va a ser el primer jefe del Ejecutivo en su país, que no ha sido antes legislador ni ha ocupado ningún cargo gubernamental en Canadá. Nunca se ha presentado ni ha sido electo a nada por votación popular. O sea, salta desde un mundo más académico, privado, etcétera, derechito a un cargo que generalmente, salvo él, lo ocupan personas que han pasado por un proceso electoral, que tienen vía partidista, etcétera. Pero no solo eso. Kearney ha sido la primera persona y la única del mundo en liderar 2 bancos centrales de países distintos del G7. Porque una cosa es liderar 2 bancos centrales de países más pequeños, pero 2 países distintos del G7, esa no la hace mucha gente. No, po. El canadiense y el británico. Fue contratado para dirigir el Banco de Inglaterra, administrando la economía del Reino Unido, las finanzas más bien del Reino Unido, durante el Brexit y las crisis políticas y económicas que siguieron. O sea, no solamente le tocó hacerse cargo de un banco central, sino que además le tocó el Brexit. O sea, hagamos una idea. Antes también en su país dirigió el Banco Central, el equivalente, donde le tocó la crisis subprime. Y fue reconocido por su rol en proteger el empleo y sentar las bases para que Canadá saliera fortalecido. Pero precisamente por eso, porque es un outsider que no tiene que cuidar capital político, y porque sabe cómo enfrentar crisis financiera, hoy es el nuevo primer ministro con una enorme expectativa de no solamente tener una retórica frente a los embates de Trump, sino que mantener una economía a flote, que yo este dato no lo sabía. ¿Saben que Canadá le exporta el 75% de sus productos a Estados Unidos, productos y servicios? El 75%. O sea, de lo que produce, 3/4 partes se van a Estados Unidos. Sí. Wow. Entonces imagínate lo que están jugando ellos. Nosotros nos sentimos súper afectados porque nos puede subir los aranceles al cobre, pero habla de eso. Bueno, pero nada de mal todo esto que ha hecho Mark Carney para alguien que nació en Fort Smith, que es un pueblo que tiene un nombre equivalente, que es al lado de los Rápidos. Es un pueblo que tiene, según el censo, 2.000 habitantes. Está en lo que se llama las tierras o los territorios del noroeste. Y un dato súper anecdótico, me salió en todos lados, es que la temperatura una vez ahí llegó a los 57 grados bajo cero.
Sus papás eran profesores que se mudaron luego a Alberta, que ya es una ciudad. Yo creo que ese clima realmente te modela tu personalidad, ¿o no? Sí, bueno, él de hecho, no sé si tiene que ver, pero sí, ¿no? una de sus grandes... vivir en una ciudad que tiene 50 grados bajo cero, tiene que modelar. Sí. Ahora, es interesante porque él resalta mucho su destreza y su fanatismo por el hockey en hielo, o sea, también agarró otras cosas. Que es como un deporte nacional en Canadá. Canadá, total. Bueno, ganó después una beca a Harvard, luego saltó a Oxford y a ratos dicen que parece más inglés que canadiense. Se casó con una inglesa, ha dicho abiertamente que es fanático del Everton, que es este club de Liverpool que compite en la Primera League, e incluso ha tenido nacionalidad triple, canadiense, inglesa y irlandesa. Ahora obviamente está quedando sola por la canadiense, no porque sea una obligación para ser primer ministro, sino que por un tema más bien político. ¿En qué minuto este hombre del JP Morgan, devenido evangelizador en finanzas verdes, saltó al ser el hombre que se enfrenta a Trump desde la arena política? Bueno, ¿qué pasó? Trump pasó. Eso es lo que me dicen las personas las que hablé. Fíjense que algunos medios nacionales importantes, como el periódico The Globe and Mail, que es nacional, está en Canadá, la prensa es muy regional, muy de provincia, inauguró una subsección que se llama Relaciones Estados Unidos-Canadá. O sea, la agenda está completamente volcada hacia allá. Los liberales habían cortejado a Kearney durante más de una década para diferentes cargos, especialmente porque asesoró a Trudeau en la recuperación económica de Canadá tras el COVID-19. Y ahí quedó bajo... antes y después quedó bajo como el radar. Pero el banquero estaba ocupado viajando por el mundo en un rol que le dio la ONU y hasta ahí era un tecnócrata y solamente hizo entrada oficial y apareció, como que se les apareció Kearney, cuando Trudeau anunció su dimisión en enero. Acuérdense que Trudeau, en el fondo, se le empezó a deteriorar la popularidad, bueno, porque llevaba casi una década de primer ministro, pero también por una serie de escándalos, su poca tolerancia a opiniones contrarias y su, no sé cómo decirlo, pero su terquedad en buscar un cuarto mandato pese a que no había agua en la piscina. Su contumacia también. Contumacia. Su sí. persistencia. O sea, él no tenía posibilidad de un cuarto mandato. Insistió y tuvo que renunciar en enero por presiones internas. Todos sus competidores eran políticos, salvo Kearney. Y en algunas encuestas, el mes pasado, solamente el 24% de los canadienses lo reconocían en una foto. O sea, imagínense que era una persona realmente un outsider. Soy ante todo un pragmático, le dijo a los miembros del partido. O sea, tampoco lo esconde, tampoco tiene un tema con eso. Cuando ve algo que no funciona, lo cambio. Ahora, lo que ganó es la elección adentro del Partido Liberal. Adentro del Partido Liberal, que hoy día, el fondo, le permite ser primer ministro por lo menos hasta octubre, a menos que pasen un par de cosas que les voy a contar. Y este pragmatismo contagió al Partido Liberal, arrasó con el 86% de los votos. Imagínense, 86% de los votos de una persona que casi nadie conocía hace unos meses. Su principal contendora era Chrystia Freeland, que fue además viceprimera ministra y ministra de Finanzas hasta el 16 de diciembre. O sea, competía con una política bastante llamativa que sacó. Conocida. Bueno, es la famosa carta, digamos. La famosa carta, sí. La carta que le manda Justin Trudeau para renunciar y que desató todo esto. Claro, ¿no? Desató todo esto de alguna manera, pero también se posicionaba ella como la que rompía esta incumbencia. Era la que el fondo sacaba a Trudeau del plano. Sacó un 8%. Entonces... no le fue bien. No le fue bien. Una cosa interesante, un dato freak, pero interesante, Kearney y Chrystia Freeland son tan amigos, que Kearney es padrino de uno de los hijos de ella. Así las cosas. Así que dicen que probablemente ella se va a integrar a su gabinete y va a trabajar junto con él. Bueno, el domingo, en la ceremonia de cierre de las elecciones internas, fue una ceremonia muy emocional por dos cosas. Primero, porque Trudeau, siempre un hombre escenográfico, logró atraer de nuevo la atención, con lágrimas, lloró bastante, y lo presentó Grace Trudeau, su hija de 16 años, y dijo algo que yo creo que se aplica a muchos políticos. Mi hermano y yo hemos compartido a nuestro padre con ustedes, le dijo al público, durante los últimos 12 años. Ahora lo aceptaremos de regreso. Y Kearney, en un escenario blanco y rojo, se veía comodísimo, que también fue una cosa bien impresionante porque parecía que lo hubiera hecho toda la vida. Dio un primer discurso marcando la cancha de cómo sería su relación con Trump, que ni sueñe en anexarnos, que deje de atacar a las familias canadienses, porque le vamos a responder. En la misma tarde de ya ese domingo, quedó claro que las elecciones federales para octubre de este año, que son las que
están calendarizadas, podrían adelantarse. ¿Y por qué? Porque Kearney no solamente le fue bien al interior de los liberales, sino que aprovechó como esta fuerza y en los sondeos acotó muchísimo la distancia entre los conservadores y los liberales. Los conservadores llevaban 25 puntos de ventaja, o sea, en octubre iban a ganar muy holgadamente. Y ahora está en menos de 8, llegando incluso a márgenes de error según algunas encuestas. Entonces, lo que se está diciendo... Caballo pillado. Lo que dice en el fondo es que a Kearney le conviene ahora, que está con todo el capital político, que está en una fase como de luna de miel, convocar elecciones y volver a... pero se las puede adelantar. Él las puede adelantar, también las puede adelantar los conservadores si se hacen una alianza. Y se enfrenta a un líder que se llama Pierre Poilievre, que está luchando para distanciarse de Trump, con el que comparte algunos puntos ideológicos o programáticos. La gran lucha de este candidato conservador ha sido que no lo asocien con Trump, a pesar de que él ha tenido coincidencias programáticas. Kennedy dice, el plan de Pierre nos dejará divididos y listos para ser conquistados. Por una persona que adora en el altar de Donald Trump, se arrodillará ante él, no se enfrentará a él. Lo que está haciendo es cambiar su slogan, y hoy día puso Canadá primero, el candidato conservador. Así que, bueno, en política las semanas son intensas. El primer día de Kearney ayer fue, yo creo que va a ser decidor de lo que va a hacer su gobierno. La provincia canadiense de Ontario, acuérdense que las provincias de Canadá tienen bastante independencia, autonomía. Anunció que va a aumentar en un 25% el precio de la electricidad que vende a Estados Unidos, lo que afecta a 1,5 millones de hogares en Nueva York, Michigan y Minnesota. O sea, la respuesta fuerte. Este nuevo arancel, que es de un 25%, va a permitir a Ontario recaudar más o menos $200,000 adicionales al día. Claro, porque esos estados no le van a poder, de Estados Unidos no le van a dejar de comprar la electricidad. No pueden, no tienen otra, por lo menos en el corto plazo. Claro. Trump ha dicho que va a haber plan energético. Y ahora creo que lo más interesante del personaje es lo que viene. Un analista financiero que llamé me dijo que me metiera en el programa de Kearney y me sorprendería. Y así fue. Mientras está en este modo respuesta pública a Trump, Kearney tiene un plan completamente diferente. Es como que tuviera una mano por un lado y otra por otra. Su plan es 100% económico. Tiene 5 puntos, de los cuales 4 son totalmente reactivar la economía. Y ahí uno ve lo interesante de este líder. Sabe que Estados Unidos es un gigante, que Trump es ingobernable, entonces pone las cosas en manos de los canadienses. Él cree que, por ejemplo, en lo que llama el plan de Mark, porque además de una informalidad, la política es divertida, porque en vez de bases programáticas del candidato, como tendríamos nosotros, 800 páginas, se llama plan de Mark. Y el plan de Mark tiene 5 puntos, y uno de ellos, por ejemplo, es crear una sola economía canadiense. Él dice que son 13 hoy día, y que las barreras internas hay que bajarlas ya mismo, permitir que las personas puedan trabajar en otros lugares sin diferencias de impuestos. Entonces, eliminar las barreras al comercio interno va a reducir los precios para los consumidores y por lo tanto mitigar de alguna manera el impacto de Estados Unidos. Otra cosa es poner el acento en crecer fuertemente para poder también mitigar lo que Trump le está haciendo. Va a ser un recorte de gasto importante, lo que es algo para su sector no precisamente intuitivo, lograr mayor inversión, etcétera. Entonces, el plan de responderle a Trump, tenemos que siempre estar mirándolo, con que él por atrás está haciendo cosas para fortalecer la economía canadiense. O sea, no solamente se va a defender, sino que va a armar a sus huestes. Así Mark Kearney. ¡Qué figuraza! Figuraza. Total, ¿no? Es una persona que trabajaba en JP Morgan, que lo ubicaba, no estuvo muchas veces con él, pero él era una estrella, digamos. JP Morgan decía que era una persona que si uno la miraba ahora, a la luz de lo que está pasando, siempre pintaba para tener un cargo mayor. Y que ellos siempre le decían que iba a ser presidente del Banco Mundial. ¿No? Increíble, increíble. Ya, ¿a qué vamos a estar atentos hoy, Paula Valenzuela? Por supuesto que la votación de la censura de Carol Cariola, que empieza el inicio de la sesión a las 10 de la mañana, que necesita la mayoría de los presentes, pero también hay un dato que va a haber una movilización de pescadores fuera del Congreso, y eso por la ley de fraccionamiento, y eso podría atrasar la llegada de los parlamentarios y podría ahí hacer quizás más incierta la votación de Carol Cariola, que hasta ahora dicen no estarían los votos por falta de socialización de los socialcristianos con el resto de la oposición, ya. Y los que están un poco incómodos por votar a favor por el nacimiento del primer hijo de Carol y todo lo que significó Carol Cariola y todo lo que significó el allanamiento, no van a ir o no van a votar. Ya.
Y además se suma la protesta de los pescadores por la ley de fraccionamiento. ¿Cuánto va a complicar ahí a los parlamentarios, a los diputados poder entrar a la sala? Igual no está bien que no puedan llegar. Pero, no, por supuesto. Pero va a ser interesante sacar la cuenta. Va a estar movido ahí. Eso pasa a las 10 de la mañana. Ojo con esa sesión que tiene en primero, segundo punto, aparte de la censura, tiene una reforma constitucional para extender un beneficio tributario para las constructoras. Sí, es el mismo resquicio de los retiros de fondos. Claro, porque los parlamentarios no pueden legislar de acuerdo al tema tributario o de recursos fiscales. Fiscales, exacto. Sí, porque extiende un beneficio como... No están sus atribuciones, claro. No están sus atribuciones. Ojo con lo que vaya a pasar en esa parlamentarismo de facto. Tal cual. Marilyn Luders, ¿atentos a? Atento, de todas maneras, la bolsa en Estados Unidos y el mundo. Ayer fue la peor sesión del año y la peor desde 2022, pero hoy día los futuros amanecieron recuperándose de alguna manera, buscando refugio. Y hay algo muy interesante hoy día, que es que Donald Trump se va a juntar con un grupo de CEOs y de empresas, y lo que diga ahí probablemente también va a afectar la bolsa y va a como poner los límites de lo que está dispuesto a hacer, afectando a las empresas tecnológicas. No sé porque eso es lo que se entendió el domingo, ¿no? Claro. Que él estaba dispuesto a la recesión con tal de cambiar la economía. Con tal de cambiar la economía, y hoy día, como comentaban con la Coneja en la mañana, la más afectada fue la empresa de Trump, de Elon Musk. Entonces las tecnológicas probablemente hoy día van a levantar la mano. Tesla cayó un 15% ayer, ni más ni menos, con Marilyn Luders y Paula Valenzuela. La mesa de editoras esta mañana acá en Mesa Central del Rat Pack, una presentación de Bodega San Francisco, creciendo juntos, y el futuro está aquí. Está sucediendo ahora en BHP. Que tengan un estupendo martes.